Voy a intentar ir rápido por dos motivos. Uno, intenté como resumir todo el material de las 35 páginas a las diapositivas. La mayoría son imágenes. Voy a explicar, voy a incluso resolver una o dos ecuaciones. Y el otro motivo para ir rápido es que no haya tiempo de hacer preguntas. Entonces, ¿cómo? Actives el mute. Si vas rápido, va a haber tiempo para preguntas, así que si quieres ir rápido, adelante, va a haber No, pero suficiente no tiempo dijo que para usted también preguntas. tenía que hacer, dar su parte de la clase. Bueno, de eso no te apures, tú tómate el tiempo que sea necesario. Bueno, lo primero, la primera parte, voy a dividir esto en dos partes, obviamente con el tema de los ensayos. Lo primero que abordamos fueron, lo primero que abordamos fueron las matemáticas en el arte, este, y he elegido esta imagen como portada, por así decirlo, de esta sección. Es el retrato de Luca Pacioli. No se sabe quién lo pintó. Eh, Muy seguramente fue como un encargo para esta persona que se ve aquí atrás. Eh, no se sabe tampoco quién es esta persona, solamente según muchas investigaciones era una persona de la nobleza, amigo de Luca Pacioli, era quien le pagaba sus investigaciones. Y es chistosa esta imagen porque es literalmente matemáticas en el arte. Si pudiéramos hacer zoom, aquí en esta tablilla dice Euclides. En este caso, Pacioli está dibujando, eh, está demostrando los teoremas que Euclides presentó. El libro de acá también es una, ¿cómo se le dice? Ay, se me olvidó, ¿no? Una enciclopedia de las matemáticas. La forma geométrica que está colgando del techo también representa las matemáticas. Está leyendo también este libro. Entonces, es literalmente matemáticas en el arte. Pero vamos a empezar con el versículo de Génesis 1:31 que dice, vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. De aquí podemos observar que Dios vio. Es lógico, ¿verdad? Dios vio. Y como Dios podía ver, pudo apreciar que lo que había creado era bueno. Pudo tener un sentimiento al apreciar lo que había creado. Dios puede apreciar el arte. Y como fuimos creados a su imagen, nosotros también podemos apreciar el arte. Y no solamente podemos apreciar el arte, sino que de cierta manera tenemos la necesidad de ver el arte. Hay personas a las que les gusta mucho la música, pero nada lo visual. Hay personas que nos gusta más ver que oír, pero todas las personas tenemos la facultad de apreciar el arte. Pero también todas las personas tenemos la facultad de comprender y de apreciar las matemáticas. Y de estos dos asuntos, pues surge como una conjunción en que si podemos apreciar matemáticas, podemos apreciar arte, podemos apreciar también las matemáticas en el arte. Además, los números surgen, o las matemáticas surgen por una necesidad. En Ian Stewart, él relata en el primer capítulo que los números fueron creados de una manera, digamos, espontánea, y pone como ejemplo el hueso de Isango. Es un hueso que tiene, que está tallado con marquitas para representar un sistema de numeración, posiblemente para saber la cantidad de materiales que se tenía o para llevar cuentas. Recordamos también que tenían un sistema numérico muy diferente al de nosotros, porque también tenían ciertas necesidades diferentes a las que se tienen en la actualidad. Eh, Surge la necesidad de utilizar los números, también tenemos necesidad de apreciar el arte. Los egipcios, que son el primer caso, bueno, no caso, pero lo primero que estudiamos en lo que presento en mi ensayo, tenían también su forma de construir, su forma de tener contados sus recursos, y les fue necesario construir las pirámides por muchos motivos, algunos como
como almacenes, algunos como tumbas, y todo parte de una necesidad, no solamente porque se me ocurrió dibujar o se me ocurrió erigir, bueno, construir una pirámide, sino porque había una necesidad. Y en este caso los egipcios tenían un sistema de medición antropomórfica. Nosotros tenemos un sistema métrico, pero ellos le asignaban ciertos valores a sus cuerpos. En este caso, lo primero que vamos a ver es que un palmo, que es esta parte de aquí, tiene la misma medida que 4 dedos, aproximadamente. En ese entonces, pues más o menos 4 dedos, un palmo es aproximadamente 7.5 centímetros, un puño, los dedos que iban de alrededor de un 80 centímetros. Eh, Ahora no es exacto, eh, e incluso dependiendo de las dinastías tenían medidas diferentes porque escribían lo que hacían y al medirlo ahora, una misma cantidad de dedos, por ejemplo, de cierta dinastía, no corresponde a la misma cantidad de dedos en otra dinastía. Entonces, ese es el problema con las medidas antropomórficas. Sin embargo, las dominaban muy bien, de tal manera que diseñaron lo que para ellos era el cúbit, que en esta tabla aparece como el codo real o como codo real egipcio o codo largo. Ciertos autores lo mencionan como el cúbit. Son 28 dedos. Y hay que tener esto para los egipcios construir. Para los egipcios construir lo que necesitaban, utilizaban principalmente el codo largo y el codo corto. La diferencia es que el codo largo eran 7 palmos y el codo corto eran solamente 6. Un codo largo mide 52.3 centímetros aproximadamente. Y utilizando esas medidas antropomórficas, diseñaron una escuadra, por así decirlo, para que todas sus construcciones o las construcciones importantes tuvieran esta forma. Eh, es básicamente un codo real por 22 dedos, que son 5 palmos y 2 dedos. De esta manera nos queda un ángulo recto y una inclinación tiralínea, podríamos decir, desde el suelo de 51.8 grados. Obviamente, pues, como es un triángulo, el ángulo de inclinación hacia abajo, pues son 38 grados. Y de aquí, con estas medidas, ellos construyeron muchas cosas. Lo más importante que construyeron fue quizás las pirámides. Ahora, el asunto de la construcción de las pirámides pues sigue siendo un misterio. Algunos intentan decir la forma como se construyeron, pero no se sabe a ciencia cierta cómo lo hicieron. Tampoco sabemos exactamente cómo deberían lucir esas construcciones, pero podemos imaginar que para construir la base cuadrada, los egipcios primero hicieron una línea recta, más recta que la mía, y marcaron la mitad. A los extremos clavaron estacas y consiguieron una cuerda más grande, más grande que la mitad. Entonces, al estirar esa cuerda desde un extremo hasta más de la mitad, podrían construir ay, medios círculos. Ay, me tiembla la mano. Medios círculos y así saber no a qué distancia debería estar el otro punto, sino saber con qué ángulo deberían tirar la siguiente línea. De esa manera estaban seguros de que de aquí hasta aquí debería ser un ángulo recto. Ahora, la construcción, bueno, tiraban otra línea recta para acá y otra línea recta por acá, unían los lados y entonces eso era un cuadrado perfecto. Los ángulos de las pirámides son casi perfectamente
tienen un error de máximo 1 minuto, no 1 grado, 1 minuto. Entonces, para esa época, tener un error de máximo 1 minuto representaba un logro gigante. Si yo con una escuadra, con un compás y con el transportador me equivoco por varios grados y ellos por 1 minuto pudieron precisar eso, pues entonces tenían unos métodos que, aunque parecen muy sencillos, pues envuelven grandes métodos matemáticos que después se pueden demostrar. Ahora, cuando ya se tiene la base, vamos a suponer que este es un lado. A ver, vamos a tomar como ejemplo la Gran Pirámide de Keops, la Gran Pirámide de Giza, perdón. Esa pirámide tiene un largo por lado. A ver, hay una pregunta. No solamente acotar el hecho de que de la línea que cruza al eje que dibujaste, es en el punto donde se encuentran las dos figuras que dibujaban esféricamente. Es decir, se cruzaban las dos en dos puntos, una de un lado de la línea y del otro lado. En esos dos puntos es que trazaban la recta, y esta era perpendicular a la recta original y era Sí, exactamente a la mitad, ¿no? sí, no era necesariamente el punto donde tenían que tirar la siguiente línea, porque si por ejemplo utilizaron una cuerda que tuviera la misma distancia desde aquí, hasta el centro, nada más que hice mis dibujos raros, esas líneas no se encontrarían arriba, se encontrarían solamente en el centro. Entonces, al hacerlas más grandes, tenían la dirección exacta. Claro que si hubieran utilizado cuerdas extremadamente largas, por ejemplo, desde el extremo izquierdo hasta esta parte, se hubieran encontrado muy, muy, muy lejos. Entonces, solamente determinaba la dirección, el ángulo en el que tenían que trazar una línea de la misma medida. Este, pero pues sí, tiene lógica y se puede probar matemáticamente. Pero siguiendo, imaginemos que este es un lado de la pirámide. Esa pirámide tiene más bien aproximadamente 440 dedos. Dedos. Sí, eran 440 dedos. Ahora, ¿cómo se construyen hacia arriba? Bueno, se dice que igual se toma la mitad, 220. Y si querían hacerlo con el Seked, que es lo que acabábamos de ver, 28 dedos por 22 dedos, pues esto de aquí eran 220 dedos. Tendrían que tirar hacia arriba 280 dedos más. Pues no, si recordamos la semejanza de triángulos, si tenemos un triángulo y lo partimos de manera perpendicular, el triángulo más pequeño es semejante al triángulo más grande. Entonces, eso hace muy sencillo ese cálculo, porque con la misma escuadra pequeña de 22 por 28 se podía dividir esto en la décima parte y... Ay, no sé dibujar. Y... Perdón, soy nuevo con esto. Y con esa escala más pequeña podrían tirar desde el suelo hacia la punta. Entonces, esa fue la técnica que utilizaron. No es tan exacta porque la medida de los lados no les salió bien. De nuevo, solamente falla por entre 1 y 5 centímetros, pero en promedio tiene 440 dedos, que son 300 y tantos metros. Y bueno, también mencionamos hace un ratito que además del codo largo que utilizaban para el Seked, utilizaban un codo corto, que era de 6 palmos, un palmo menos. Ese palmo fue utilizado ay, ya se me olvidó cómo se llamaba, los pilonos del templo de Luxor. Esta parte de aquí de la izquierda son los pilonos del templo de Luxor. Los pilonos son estas estructuras que son como un túnel, una pasarela por la que puede pasar al templo.
Y obviamente tiene Antes, un... te voy a interrumpir tantito otra vez. Nomás, antes de pasar a lo que estás explicando, quería mostrarte a lo que me refería en GeoGebra. Te voy a A ver, quitar un poquito sí. la construcción ahí. Y mira, mira, a lo que me refiero es que ellos trazaban esta semicircunferencia, los puntos de intersección, al unirlos se traza una recta que es perpendicular a la original, donde está el punto AB, y los segmentos que va de A hasta ese punto de intersección, ¿sí? Son iguales de ese punto de intersección al otro. Entonces yo puedo mover y los segmentos siguen permaneciendo a la misma distancia, son equidistantes. Y entonces eso les aseguraba a ellos trazar sobre el punto medio del segmento que une A y B y trazar ya después la línea esta perpendicular, independientemente de de las, ¿cómo se dice? Del tamaño de R que tomaran la longitud al punto original. ¿Ok? Bueno, continúa. Bien, evidentemente la inclinación de esta sección de aquí es diferente a la inclinación de esta sección de acá. Eso es porque utilizaban un secant diferente, que no lo mencioné y era importante mencionarlo, que esa, podemos decir, identidad trigonométrica que utilizaban los egipcios de 28 por 22 se llama secant. Se cumple lo mismo si utilizamos 28 centímetros por 22 centímetros. Obviamente es una proporción, incluso en pulgadas o en metros. Los 51 punto, aquí este ángulo tiene 51.8 grados aproximadamente. En este de acá, al utilizar un ángulo diferente, una medida diferente, tiene un ángulo menor. Y además se utilizaba al revés, porque en este el secant se tira desde la cima y en este el secant se tira desde la base. Entonces, por eso estas construcciones son, tienen parecen estar como aplastadas en comparación a las pirámides. Muchas pirámides y construcciones de las que hicieron los egipcios utilizaron los secant, pero como dijimos que dependía de cada dinastía o cada región, no siempre se da el cálculo preciso de 51.8 grados. Solamente la Gran Pirámide de Giza es la que la tiene, pero las otras pirámides tienen entre 51.4 y hasta 55 grados. Entonces es una medida que les funcionaba a ellos. Y otra cosa, dentro de la Gran Pirámide de Giza está la cámara del rey, 10 cúbits por 20 cúbits, o sea, 10 codos largos por 20 codos largos. Eh, También los egipcios pues eran amantes de la pintura, les gustaba representar lo que ellos creían y lo que a ellos les sucedía. Y para poder dibujar exactamente estas imágenes se valían también de proporciones. En este caso voy a empalmar una imagen. Eh, Estas son dibujos adaptados, obviamente así no dibujaban ellos, pero sí hay documentación de que utilizaban esta cuadrícula para guiarse dónde poner todo. En la gran mayoría de las imágenes, este es un ejemplo de gente sentada, en la gran mayoría de las imágenes de personas sentadas, la cabeza estaba a 3 cuadritos, independientemente de la unidad que se tomara, a 3 cuadritos del borde, de arriba para abajo, y también los ojos de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, dependiendo de la orientación. Utilizaban esto también para estas cuadrículas, para cuando tenían que dibujar a estas personas que están de pie, utilizaban una proporción diferente, pero siempre se guiaban con cuadrículas. El problema con esto es que las paredes no siempre son lisas y no siempre están a 90 grados. Entonces ellos tenían que trabajar en posiciones un poco incómodas sobre paredes que estaban incluso en, ¿cómo se llaman? Pilares. Y entonces tenían que dibujar una cuadrícula diferente. Entonces al momento de extraer eso para investigarlo, no siempre nos dan las medidas
Lo cierto es que utilizaban proporción para crear los cuerpos perfectos. Y esto nos lleva al siguiente tema. Es un salto cuántico, pero nos lleva a un tema que es importante en el asunto de las matemáticas en las artes. Marco Vitruvio escribió en su libro tercero de arquitectura: la composición de la construcción de los templos depende de la simetría, cuyas reglas deben por tanto ser observadas cuidadosamente por los arquitectos. Ningún templo puede presentar una razón en las composiciones sin la simetría y la proporción, al modo como hay una exacta razón en los miembros de un hombre bien formado. Muchas veces nos olvidamos del principio. Vitruvio era un arquitecto romano y no fue aceptado porque tenía unas ideas muy vanguardistas para su época. Sin embargo, se le toma en cuenta más que nada por esta parte de aquí. Hay una exacta razón en los miembros de un hombre bien formado. Siempre hay una exacta razón. No sabemos cómo Vitruvio llegó a poder afirmar esta frase, pero esta frase fue la que lo regresó al radar. Estuvo varios siglos sin ser aceptado hasta que Da Vinci le hizo caso. Da Vinci, y en este lado, en México, aquí lo tengo, había un escritor mexicano de apellido Márquez, que extrajo los fragmentos de Vitruvio. Son 10 libros que escribió de arquitectura. Extrajo sus 10 libros, los estudió e hizo una comparativa entre, por ejemplo, el temazcal mexicano, el temazcal indígena y los baños romanos que Vitruvio había propuesto. Y entonces se encontró que los temazcales tenían las mismas proporciones que Vitruvio proponía y además fueron útiles y fueron viables. Por ejemplo, nada más. Hay que tomar en cuenta las ideas de Vitruvio porque él habla de simetría y habla de razón, que son cosas que se ven muy a menudo en las matemáticas. Vitruvio decía, voy a hacer un dibujo que me va a quedar bien bonito. Vitruvio decía que un hombre bien formado como este, medía en total 10 rostros, 10 rostros que son iguales a 8 cabezas, que son iguales a 4 codos y que son iguales a 30 narices. Vamos a hacer un experimento. Vitruvio decía que la distancia que hay desde el mentón hasta la base de la nariz es la misma distancia que hay desde las cejas hasta la raíz de que hay desde las cejas hasta la base de la nariz. Eso quiere decir que el rostro está perfectamente dividido en 3 partes. Esto es solamente una pequeña relación, igual es una descripción que hace en el mismo libro tercero, y da lugar a que podamos encontrar fracciones, lo favorito de los matemáticos. Si simplificamos las medidas que Vitruvio nos presenta, podemos encontrar la razón de pie a cabeza, que, bueno, a ver, 8 cabezas son iguales a 6 pies. Si 8 cabezas es igual a 6 pies, dividimos 8 cabezas entre 6. Esto es igual a 4 tercios. Por ejemplo, es una fracción impropia. Vamos a ver más adelante más asuntos de estas fracciones, pero es el primer ejemplo que se nos presenta y el primer ejemplo importante. Ahora, yo sé que lo más importante de Vitruvio era el hombre de Vitruvio. Es una obra que él diseñó, él planeó, pero no se tienen dibujos de que él haya hecho. Este es el hombre de Vitruvio según Da Vinci. La descripción es:
Si separas tus piernas estando de pie, de manera que tu altura disminuya un catorceavo, y estiras y subes los hombros hasta que los dedos estén al borde superior de tu cabeza, esto con las piernas extendidas, brazos extendidos, has de saber que el centro geométrico de tus extremidades separadas, o sea, estos puntos de aquí, el centro geométrico de esas extremidades estará situado en tu ombligo. Y esa es la parte que todos no sabemos, que el radio de aquí hasta aquí hace esta forma circular. Pero a mí lo que me gustó fue que el espacio entre tus piernas es un triángulo equilátero. Es una proporción que, bueno, una idea que normalmente es olvidada. Siempre nos acordamos del círculo y del cuadrado. El cuadrado se forma, esa fue una descripción de Da Vinci, pero Vitruvio define de otra manera. Si se coloca un hombre boca arriba, con sus manos y sus pies estirados, él mencionaba de manera acostada, situando el centro del compás en su ombligo y trazando una circunferencia, esta tocaría la punta de ambas manos y los dedos del pie. Y entonces dice, si se mide desde la planta de los pies hasta la coronilla, no, perdón. La figura circular trazada sobre el cuerpo humano nos posibilita también lograr un cuadrado. Si se mide desde la planta de los pies hasta la coronilla, ¿dónde está la coronilla? La coronilla, la medida resultante será la misma que se da entre las puntas de los dedos con los brazos extendidos. Exactamente su anchura mide lo mismo que su altura, como los cuadrados que trazamos con la escuadra. Como si nosotros hubiéramos sido formados con una escuadra, con un compás, perfectos. Como adventistas, creemos que fuimos formados de esa manera a la imagen de nuestro Creador y que fuimos creados cuidadosamente. Ahora, estas descripciones de Vitruvio no son una poderosa demostración de esto. Obviamente hay que demostrar muchas otras cosas para pensar en la creación, y de todas maneras no sería posible demostrar humanamente la creación, puesto que nadie estuvo ahí, pero es una razón más que tenemos para creer que cómo es posible que nuestro cuerpo sea siempre así si no fue diseñado de alguna manera. Bueno, siguiendo, en el mismo tiempo de Da Vinci vivió más bien, el pintor, escultor y artista Miguel Ángel Buonarroti, conocidísimo por esta obra de aquí, la bóveda. Esta es la parte central. Todavía faltan como es una bóveda, es una forma semicircular. Entonces, esta parte de aquí es una región semicircular aplastada, como la proyección de Mercator de los mapas, y no se logran apreciar todos los elementos. Pero Miguel Ángel tuvo que estudiar bastante, tuvo que leer mucho, tuvo que medir mucho y también tuvo que perfeccionar su técnica. Miguel Ángel era especial y no quiso pintar con nadie, porque nadie le seguía sus indicaciones. Y eso le agregamos que él no sabía pintar al fresco, que al fresco se pone la capa del material del que está hecho, se pone una capa de cal, una capa de pintura, otra capa de cal, una capa de sal, y así se van poniendo muchas cosas y sobre eso se pinta. Entonces, la pintura se absorbe y la pintura pierde brillo, y pues Miguel Ángel tuvo que lidiar con todo eso, pero finalmente, después de 4 años de trabajo, logró esta obra. Dimensiones totales: 4.093 centímetros por 1.340 centímetros de ancho. Son más de 500 metros cuadrados pintados. Estos elementos de aquí son arquitectura simulada, pero lo que nos va a interesar a nosotros es todos los elementos que podemos contar de esta obra. Son 9 historias del Génesis, que son estos cuadritos de aquí.
Vemos que hay un patrón en el que hay unas que están encerradas, como enmarcadas, y hay otras que son escenas grandes. 10 medallones que están aquí en las escenas que están encerradas, son 10 medallones que imitan el bronce, que tienen escenas bíblicas. 4 pechinas, que son las esquinas de la obra, también con historias bíblicas. En este caso de aquí podemos ver bueno, lo voy a acercar, que ya me pasé. Podemos apreciar cómo David corta la cabeza a Goliat. Es una de las escenas. Esta es una escena que está en los libros deuterocanónicos, por ejemplo. Hay 10 profetas y sibilas, las sibilas son profetas de otras civilizaciones. Eh, por ejemplo, aparecen Daniel, aparece Jeremías, que están rodeados por unos angelitos. También aparecen unos triángulos, son 8 triángulos con la genealogía de Jesús. Estos son los elementos de los triángulos que están custodiados por 2 figuras que intentan imitar esculturas de bronce también. Eh, Hay 13 lunetos que no se alcanzan a ver por la pintura, pero debajo de estos triángulos hay unos lunetos que son como medios círculos, que también tienen... Y las pinturas que están enmarcadas siempre están custodiadas por 4 personas. Eso nos da un total de 20 ignudi, que es como se llaman, y y estas 12 parejas de figuras. Ahora, se cumple un patrón. Se empieza al revés, desde una pintura enmarcada, y luego se pasa a una pintura que está en grande, y luego una pintura enmarcada y una pintura en grande. Podemos decir, ¿se alcanza a escuchar el gas? Si no decías, no le Poquito, prestábamos atención. poquito, pero Me dio risa. Bueno, es muy leve, no, no te preocupes por eso. Estas pinturas de aquí pues siguen un patrón, se tienen elementos contados exactamente, además de estos pequeños angelitos. eh, pero bueno, aparecen las historias al revés porque se empezó a pintar desde el atrio hasta la entrada. Entonces en el atrio aparece la creación y en la entrada aparece la historia de Noé. Pero cuando uno entra a la Capilla Sixtina, lo primero que ve es la historia del diluvio, hasta aquí llegar hasta el pasado, a lo que pasó antes. Bueno, para poder apreciar mejor esta pintura, vamos a introducir ahora el número phi, uno de los números más importantes en el asunto de las artes. Euclides definió en el libro sexto de los elementos esta proporción. Se dice que una recta ha sido cortada en extrema y media razón cuando la recta entera es al segmento mayor, como el segmento mayor es al segmento menor. Yo perdí el mouse, aquí está. Vamos a volver a escribir eso. Se tiene una razón. Lo mismo que hicimos anteriormente con los cuerpos, de dividir 8 cabezas entre 6 pies. La recta mayor, que es la recta que mide A más B, entre el primer segmento, el segmento más grande en que lo cortamos, es la misma proporción que hay entre el segmento S más grande y B. Vamos a resolver esta ecuación, para lo cual primero vamos a definir que phi es igual a A sobre B. Si resolvemos esta fracción en el lado izquierdo, nos da 1 más B sobre A, que es phi a la menos 1, que es igual a phi. Pasamos términos a la izquierda y entonces, sí, antes de pasar los términos a la izquierda vamos a multiplicar todo por phi y entonces esto nos queda en phi más 1 sobre phi, y si lo multiplicamos por phi, pues esto es 1 más phi al cuadrado. Finalmente juntamos los términos y tenemos phi cuadrada menos phi, no sé escribir phi menos 1 igual a 0. La solución de esta ecuación es 1
más raíz de 5 sobre 2. Esto se puede resolver mediante la fórmula general. Esto es aproximadamente 1.618. Es irracional, entonces nunca vamos a terminar de dar los decimales, pero esta es una buena aproximación. Ahora, vamos a regresar un poquito a los asuntos antropomórficos. Esta es una gráfica que diseñó Zeising en 1854. Podemos encontrar estas medidas. La medida azul pues correspondería a phi o a A, y la medida rosita correspondería a B. Su suma obviamente es A más B. Entonces, de esta gráfica que veremos después, podemos apreciar primero la relación más conocida del cuerpo humano, que la razón áurea o el número phi aparece si dividimos nuestra estatura total, que sería A más B, entre la distancia que hay entre nuestro ombligo y los pies. Pero también encontró estas otras proporciones, por ejemplo, la altura que hay entre donde empiezan las piernas hasta el ombligo, y unos dedos abajo del ombligo, la distancia de las rodillas a los hombros, por ejemplo. Y entonces en nuestro cuerpo también podemos encontrar phi. Pero entonces, ¿para qué introduje la obra de Miguel Ángel? Agárrense. Esta parte es muy divertida. Si se tiene la obra más emblemática de la Capilla Sixtina, que es la creación de Adán, podemos encontrar el número phi, aproximadamente. La distancia que hay entre ambas paredes, podemos decirlo así, es ¿de cuánto es? De 5.700 milímetros. Y la distancia que hay desde la pared hasta la unión de los dedos de Adán y de Dios, que sabemos que no se juntan, pero donde se deberían juntar, es esta distancia de aquí, esta distancia B es 3.551 milímetros. Si dividimos eso, y ustedes pueden hacer la cuenta con la calculadora, ese resultado nos da aproximadamente 1.6. Lo mismo que si se divide la longitud de B entre la longitud A, que es el extremo hasta el dedo de Adán, nos da exactamente lo mismo. ¿Por qué no está a más decimales? ¿Por qué no podemos probar exactamente que se encuentre el número phi? Porque seguramente ni siquiera hubiera pasado por la mente de Miguel Ángel hacer esa proporción. Él solamente se quería guiar de una manera que fuera estéticamente bonito. A lo mejor tampoco tenía bien medida el lienzo sobre el cual iba a pintar. Además, recordemos, pintó viendo hacia arriba porque era el techo. Todos esos factores hacen que no sea posible encontrar exactamente phi en esta imagen, pero sin duda nos dan una aproximación muy, muy satisfactoria. Pero no se queda ahí. Esta figura de acá. Esta figura está al revés como la vimos al principio. Esta es aquí el principio. Por esta parte estaría el altar del templo y por esta parte estaría la entrada. La figura de la creación de Adán es la sexta. Depende, la sexta desde la entrada, la cuarta desde el altar. Y también podemos apreciar lo mismo. Si dividimos la distancia total desde donde termina la primera figura hasta donde empieza la última figura, y lo dividimos eso entre la distancia de este punto a la unión de los dedos, que es 27.598 milímetros entre 16.988 milímetros, de aquí hasta aquí, también nos da la aproximación de 1.6. Y lo mismo, si dividimos B entre A, nos da la aproximación a 1.6. De nuevo, no es completamente exacto, pero es muy aproximado. Para lo que se tenía en esa época y para los problemas que pudo presentar Miguel Ángel, pues es una aproximación muy, muy, muy buena. Hay muchas otras obras donde se encuentra la razón áurea, y pensé que aquí había dejado otro espacio, pero bueno. En esta obra de aquí, que se llama Anunciación,
Es una obra que pintó Miguel Ángel. A lo mejor no es muy obvio encontrar la razón áurea, pero, pero si damos clic, podemos encontrar que está la razón áurea si dividimos esa sección. Bueno, Anunciación es una obra que, como su nombre y al verlo nos indica, el ángel viene a visitar a María y le viene a anunciar que va a ser la madre de Jesús. De nuevo, no es necesario ver el asunto religioso, pues no es completamente de acuerdo a la Biblia, pero en el asunto artístico podemos encontrar esta proporción áurea. Y no solamente ahí, sino que si dividimos otra vez, la sección donde está la Virgen y la sección donde está el ángel también tiene proporciones. De esta no hay mucha evidencia, pero esta sí se ve un poquito más claramente. Incluso si intentamos voltear la espiral de Fibonacci, podemos encontrarlo de una manera más fácil. Está también en Las Meninas de Diego de Velázquez, indirectamente porque no fue su idea meter matemáticas en sus pinturas, sino que ellos querían ver algo bonito. Y entonces eso nos da un poco de pruebas de que Y un pintor latinoamericano, Joaquín Torres García, casi toda su obra se basa en figuras geométricas. No son exactas tampoco, y yo pienso que lo hizo de adrede, para que nosotros intentáramos demostrar que ahí está la espiral de Fibonacci y que al final no está la espiral de Fibonacci. Intenté hacerlo con las medidas, no es exacto, pero parece. Y finalmente, la obra más importante de Da Vinci, la Mona Lisa. Es curioso este caso porque si se toma el cuadro completo, tiene la razón áurea. Si se toma solamente su rostro, tiene la razón áurea. Si se toma todo su cuerpo, tiene la razón áurea. Y este es uno de los, o sea, esta superposición es uno de los que presentan los autores, pero pues si ustedes quieren pueden jugar, pueden buscar en Google razón áurea.png y lo ponen sobre las imágenes para ver qué imagen tiene la razón áurea. Y bueno, vamos a regresar a este esquema. Seguimos con el asunto de la razón áurea, seguimos con el asunto de las proporciones que son bien divertidas. Seyssing también, si podemos apreciar, hay muchas rayitas aquí. Seyssing dividió el cuerpo humano en 1, 2, 3, 4 partes. Y además esas 4 partes las dividió en 5 secciones cada una. ¿Qué es lo interesante aquí? Vamos a tomar esta parte que es la región más grande que en la que dividió Seyssing el cuerpo. Esta parte de aquí, digamos que tiene una medida A. Esta parte de acá es evidentemente más grande. Es una sección B. Esta parte de acá mide lo mismo, aquí dice 90 centímetros, B, B, A. Son 2 A's, o sea, 2 medidas A y 2 medidas B. En el caso de los pies, se tiene lo mismo, A, B, B, no, sí, A, B, 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 A. Y hay veces en las que se puede encontrar A, ay, no está mal, A, B, A, B, A. ¿Esto qué significa? Bueno, podría no significar nada, porque pues cada cuerpo es diferente, cada medida es diferente, pero la idea de Seyssing es que siempre hubiera una armonía en los cuerpos, bueno, de Seyssing y de Vitruvio. Entonces, podemos intentar buscar esto en, por ejemplo, los poemas. Esto es algo muy, a lo mejor rebuscado, pero por ejemplo, en este poema que es El Ermitaño de Montserrat, que es de Pablo Piferrer, allá en Montserrat mora el ermitaño. ¿Sabéis por qué mora del convento al pie? Con áspera vida un año y otro año, orando ha llorado, bien sabréis por qué. ¿Por qué con tal vida vive el ermitaño? Las rimas nos dan una orden, bueno, un esquema, rima A, B, A, B, A.
Los cuerpos también tienen esa... Eso sí lo iban a oír, estoy seguro. Los cuerpos también divididos, según se dice, también tienen esas proporciones algunas veces. Hay otras veces con otros, por ejemplo, lo que vimos al principio, A, B, caray, A, B, B, A. En este caso, los poemas tienen normalmente A, B, A, B, A. Eh, es curioso porque incluso se han hecho investigaciones con los poemas de Sor Juana Inés, en uno que se llama Inundación Castálida, que cumplen con estos órdenes. Pero no todos los poemas, no todos los estrofas de los poemas tienen 5 versos. Eso es lo interesante aquí. Si nuestro cuerpo fuera un poema, sería un poema de 4 estrofas y 5 versos. 5 versos cada estrofa, obviamente. Es raro encontrar poemas de cinco versos, pero sí hay. Y se ha estudiado mucho acerca de las quintillas, las redondillas, los quintetos, porque tienen una estructura diferente, pero entonces también ahí podemos encontrar proporción. ¿Qué otra proporción podemos encontrar? ¿Qué otra proporción podemos...? No, no se mueve esta cosa. ¿Qué otra proporción podemos encontrar? Recordamos que era A, B, 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 A. Son 3B contra 2A. Igual 3 medios. Otra fracción interesante, otra fracción útil. Si tenemos 3 medios o 2 tercios, dependiendo de cómo tomemos esta fracción, podemos llegar incluso a las notas musicales. Sabemos que la música, bueno, vamos a tomar el caso de las cuerdas. Si tenemos una cuerda, decía Arquímedes, no, Arquitas, perdón. Si tenemos una cuerda y la tensamos por la mitad, bueno, la cuerda original va a hacer un sonido. Si lo cortamos a la mitad, será ese mismo sonido, pero más grave. Esto se puede demostrar ahora con tecnología que ya conocemos la frecuencia de cada nota. Por ejemplo, la nota Do tiene 261 Hz, arriba tiene 522 Hz. Claro, estas mediciones no son exactas porque, pues, ¿cómo alcanzamos a definir todas las notas musicales? Pero bueno, habíamos dicho 2 tercios. Ah, Si dividimos esa cuerda y la partimos a 2 tercios, tendremos de Do a Sol, que es lo que en música se llama la quinta perfecta. Es utilizada en la música y es algo, se puede hacer la quinta perfecta a través de matemáticas y regresamos a esto. Arquitas decía que en la música existen 3 medias: la media aritmética, la media geométrica y la media armónica. Y con esas medias, con esos promedios, podemos encontrar los sonidos que son acordes a los otros sonidos. Podemos crear música más bonita. Vamos a poner solamente un ejemplo. Por ejemplo, la media aritmética. Si para la media aritmética intentamos buscar B y para A tomamos el valor de Do, que es 261 Hz, más el valor del Do más grave, que es 522, y lo dividimos entre 2, entonces nos va a dar la frecuencia de B, que es igual a 391.5 Hz. ¿Y esto qué importa? Bueno, si nos vamos a la tabla anterior, 391 Hz es la nota de Sol. Y entonces podemos seguir experimentando, podemos seguir buscando notas con diferentes, ¿cómo se llaman? Frecuencias, y podemos llegar a encontrar la quinta perfecta, o sea, el sonido que hace una armonía perfecta con esos otros sonidos. Esta media aritmética, como vimos al principio, lo hicimos con el valor de Do
do chiquito y do grande, que son los extremos de la octava. Entonces eso casi siempre se utiliza, por ejemplo, con fa chiquito y con fa más fuerte. Pueden hacer ese experimento. Podemos intentar también ver en qué piezas musicales se cumple esto, pero bueno, es algo muy interesante. Lo podemos relacionar igual con los cuerpos, a que estamos divididos en 5 partes, que son siempre 3 y 2. La media geométrica, por su parte, nos da la relación de escalas sucesivas. En este caso, si a le damos el valor de do, que es 260, el valor de 522, 522, y buscamos C, entonces el valor de C va a ser igual a ¿cuánto? $522 por 2. No, 522 sobre 261. Esto no lo anoté. Bueno, si hacemos no anoté el procedimiento, pero anoté el resultado y ya sé que está mal de mi parte. Pero si hacemos las sustituciones correspondientes, tendríamos entonces un valor de 4/3, que es la cuarta perfecta. Igual la media armónica, no, al revés, perdón. La media armónica nos da la cuarta perfecta y nos da la relación de do y su cuarta, que es fa, y la media geométrica nos da la relación de escalas sucesivas. En este caso sí nos daría la relación que hay entre do y do. Me confundí, lo puse al revés. Pero bueno. Entonces, si ustedes quieren también investigar un poquito este asunto, podemos quedarnos nada más con las fórmulas que Arquitas nos dio y utilizar las frecuencias para intentar obtener otros sonidos importantes. No me acuerdo por qué dejé esto aquí. Porque es la última diapositiva, ya es la de cierre. Y pues nada más, como no podemos estudiar todas las matemáticas en todas las artes, porque ciertamente están ciertas matemáticas en todas las artes, pero eso no significa necesariamente que el arte no tenga un valor o que las matemáticas no sean bonitas, que las matemáticas no se puedan apreciar. Yo sé que cuando hemos leído libros de matemáticas, cuando vemos las demostraciones ordenadas, cuando vemos las demostraciones geométricas, pues podemos apreciar algo de arte ahí. Y cuando hablamos de arte, también podemos encontrar las matemáticas no solamente en las cosas que vimos ahorita, que fueron un poco más rebuscadas, sino por ejemplo en la duración de las notas, en la duración de las canciones, en las medidas que tienen las obras. No necesitamos matemáticas para apreciar la creación de Adán o la Capilla Sixtina o la Mona Lisa, así como tampoco necesitamos arte para conocer matemáticas. Sin embargo, cuando las juntamos, podemos obtener ideas más bonitas, ideas más grandes acerca de lo que se puede hacer con las matemáticas y acerca de lo que se puede hacer con el arte. Y en las matemáticas hay una relación, hay una relación muy común de que el todo es la suma, no sé escribir, profe, la suma de sus partes. A más B igual a C. Pero, si antes vimos que en todas las artes o en estas 4 artes que alcanzamos a ver hay matemáticas, de hecho es la reflexión final que pongo en mi ensayo, las matemáticas podrían ser un arte que se hace a sí mismo cada vez que se investiga, cada vez que se encuentran nuevas relaciones. Las matemáticas son un arte que se hace a sí mismo y también
la suma de las artes. Porque a través de lo que vimos en todas las artes podemos encontrar relaciones que en las matemáticas son útiles. Y bueno, hasta aquí termina la parte de matemáticas en el arte. Es mucho lo que tenía de material y no supe cómo resumirlo, pero sigo con matemáticas en las ciencias sociales. Bueno, matemáticas en las ciencias sociales. Le voy a hacer un poquito de spoiler del ensayo que le mandé en la mañana. Comienzo con la frase de un matemático español, Pedro Puig Adam: tended a ser un poco aprendices de todo para vuestro bien y maestros en algo para bien de los demás. Si podemos aprender de todas las ciencias para apoyarnos a nuestro bien en matemáticas, y también nosotros podemos ser no excelentes, pero voy a usar esa palabra, si podemos ser excelentes en matemáticas, podemos hacerlo para ayudar a los demás. Entonces, sobre eso es que gira mi segundo ensayo y esta presentación acerca de cómo las matemáticas podrían ayudar a la política y cosas peores. Me gusta esa frase del escritor Catón. Armando Fuentes Aguirre. Armado Fuertes Aguirre. Bueno, comienzo también con la historia de Évariste Galois. Muy por encimita. Évariste era un muchacho, tenía mi edad cuando murió. Évariste no era tan bueno en matemáticas, no era tan bueno en la escuela en general, pero a los 15 años tuvo un muy buen maestro y a los 15 años empezó a estudiar matemáticas. Y en menos de 5 años desarrolló aprendió todas las matemáticas que había hasta su entonces, y también trabajó en proyectos propios, publicó muchos artículos. Fue un joven prodigio de las matemáticas, uno de los más importantes en la actualidad. Pero en este caso lo menciono porque Galois era conocido porque dentro de su escuela orquestaba revoluciones y buscaba estar en contra del gobierno, no estar en contra, sino exigirle al gobierno lo que tenía que hacer. Eh, Galois y su papá tenían ideas contrarias a la monarquía que estaba en ese momento. Le interesaba la política, y como era astuto para resolver problemas de matemáticas, también era astuto para resolver problemas políticos. Claro que al final eso le trajo enemigos. Sus enemigos lo retó a un duelo, pero del duelo lo metió a la cárcel. Y bueno, pues Galois sabía que no había manera de ganar ese duelo, entonces la historia cuenta que mientras estuvo encerrado, la noche anterior al duelo, Galois escribió cartas a todos sus amigos, bueno, a su amigo, su mejor amigo, le pidió que por favor le enseñara sus cartas a los matemáticos importantes, y en esa última noche escribió todo lo que se llama como teoría de Galois, que tiene que ver con la teoría de ecuaciones. Al día siguiente, el 31 de mayo, finalmente perdió el duelo. Bueno, el 30 perdió el duelo y al día siguiente murió. Sus últimas palabras fueron, estando con su hermano, mientras su hermano lloraba, le dijo: no llores, no llores y dame valor, porque necesito todo el valor del mundo para morir a los 20 años de edad. ¿Y por qué hablamos de Galois? Bueno, porque era un matemático que estaba en la política. Era un matemático, era como empezamos en lo de los artes, literalmente matemáticas en las ciencias sociales. Y el caso de Galois no es único. Por ejemplo, tenemos el caso del canciller Cédric Villani a la derecha, que ganó la medalla Fields en 2010 y desde 2017 es diputado en Francia. Ese se tardó. Tenemos el caso de Cédric Villani, diputado en Francia, y Angela Merkel. Todos conocemos a Angela Merkel, es doctora en física
y su carrera política en Alemania ha sido de las más exitosas. Es una de las mujeres más influyentes y poderosas de todo el mundo. Entonces, sí es importante que la gente que controla la política, o bueno, que está en la política, tenga buenas ideas matemáticas. Eh, una matemática española de la actualidad, Clara Grima, menciona que el futuro está hecho de matemáticas y controlar la opinión, controlar el futuro, la opinión, todo depende mucho de conocer las matemáticas. Eh, ¿Por qué decimos eso? Hay ramas de las matemáticas que son quizá avanzadas incluso para lo que yo puedo entender, como el análisis de decisiones, el análisis de negociaciones, la teoría de juegos, eh, que no son exactamente matemáticas, pero las utilizan de una manera muy útil. Eh, el análisis, eh, el análisis de decisiones nos da una aproximación prescriptiva sobre cómo debe tomar decisiones una persona o un grupo de personas. Puede ser políticos, puede ser una empresa, dependiendo de los objetivos. Eh, la teoría de juegos eh, nos toma como actores y plantea modelos para escoger alternativas para alcanzar los objetivos. El análisis de negociaciones son un proceso de toma de decisiones. Dos o más partes se tienen que comunicar, tienen que compartir ideas variables para satisfacer sus necesidades y alcanzar sus objetivos. Permítanme un minuto. Y en la teoría, de manera hablada, pues obviamente todos necesitamos analizar nuestras decisiones, todos necesitamos negociar en algún momento, tenemos que poder pensar en eso. La teoría de juegos, como su nombre, no es exactamente lo que su nombre dice, no es cómo ganar la lotería, cómo ganar en un casino, sino todas las variables que pueden responder a cierto evento y qué lo hace favorable para mí. Influye mucho la probabilidad. Y vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo en el que se toma en cuenta el análisis de decisiones. Vamos a tomar el caso que presenta Sixto Ríos de que Estados Unidos tiene que decidir si atacar o no a Irak. ¿Y qué variable hay? Puede que Irak tenga armas de destrucción masiva, que son ADM. Puede que tenga armas de destrucción masiva o puede que no tenga armas de destrucción masiva. ¿Qué pasa si ataca a Irak e Irak tiene destrucción masiva? Bueno, armas de destrucción masiva. Bueno, resulta bueno porque entonces se ahorra dinero de ataques futuros. Pero si lo ataca y no tiene armas de destrucción masiva, pues eso va a costar mucho a Estados Unidos políticamente, económicamente, porque tiene que enmendar lo que hizo. Va a tener que hacer mucha diplomacia para arreglar lo que hizo. Y en el caso de no atacar y que tenga armas de destrucción masiva, bueno, después va a tener que gastar para su defensa. Y si no ataca y además no hay armas de destrucción masiva, pues entonces no pasa nada, no hay nada que perder ni nada que ganar. Y vamos a suponer en ese caso que, bueno, es la misma tablita, con la decisión de atacar a Irak. Aquí digamos que sí, aquí digamos que no hay armas. Si hay armas de destrucción masiva, no hay armas. Y eh, supongamos que se tiene, que haya armas de destrucción masiva, tiene un valor de 75%, punto 75. Probabilidad. La probabilidad de que no tenga armas de destrucción masiva es del restante 25%. Atacar a Irak sería 50 billones de dólares. Atacar a Irak y que tenga armas de destrucción masiva son 50 billones de dólares de ahorro. No atacarlo y que tenga armas son 100 billones de dólares de gasto en defensa.
atacar a Irak y que no tenga armas, pues nos va a dar un gasto de 70 billones de dólares, y no hacer nada y que no haya armas, pues es cero. ¿Qué hacen aquí? A ver, se suma el costo de atacar a Irak, 50 menos el costo de atacar a Irak por la probabilidad de que haya armas de destrucción masiva, y se compara con los otros costos. En este caso, 50 por punto 75, ¿cuánto es? 75. 37.5 billones. Ay, me está faltando una operación que voy a buscar aquí, que lo tenía guardado porque sabía que no me iba a acordar en este momento. Dificultades técnicas, profe, perdóname. Quería hacerlo en vivo, pero tengo también aquí una pequeña gráfica. Cuando estaba escribiendo esto, pues revisé mi actividad para ver si me decía si era un bot o era un humano de verdad. Resulta que soy un humano de verdad. ¿Cómo determina la aplicación esto? Bueno, primero revisa la hora a la que se está publicando. Esta no es la gráfica que yo quería presentar, porque en tiempo real, cuando uno hace el examen, aparece exactamente el ratio de si comparte más o escribe más. Si solamente comparte ideas de otros y nunca escribe, es considerado un robot. Asimismo, si sigue solamente a personas que tienen cuentas parecidas a la suya, pues es considerado un robot. Si tiene muchos seguidores, pero nunca publica, bueno, también eso es extraño. ¿Cómo le hace para que la gente lo siga si no tiene ideas? Entonces, en este caso, se analizan los datos y son datos muy sencillos. Podemos, incluso no sé por qué me empezó a fallar, pero se puede revisar incluso las conexiones que hay entre la gente que sigue y la gente que lo sigue al usuario, y entonces con eso se puede definir, si un usuario es real o no. Y eso nos lleva a lo siguiente. Hay un problema social matemático que se llama el espejismo de la realidad, o del espejismo de la mayoría, o majority illusion, que es esto de aquí. Y vamos a verlo de esta manera. Estas figuras son iguales en el sentido en que está el mismo número de circulitos blancos y el mismo número de circulitos rojos. En este caso se les llama nodos. En esta red de aquí, el problema es este. Nos situamos en un nodo y hay que revisar qué es lo que ve ese nodo. En este caso, si tomamos este nodo, no, esto no, todavía no. Si elegimos cualquier nodo al azar, por decir este de aquí, tiene dos conexiones. Está viendo directamente a uno que tiene una opinión roja, vamos a decirlo así, y otro que tiene opinión roja. Si nos situamos en este de acá, tiene una opinión, ve a alguien que tiene opinión roja, pero también ve a uno que es blanco y uno que es rojo. Ahora, ¿qué significa esto? Claramente, la mayoría piensa blanco. Hay solamente 3 nodos en este caso que piensan rojo. Y si nos ponemos a ver, por ejemplo, este de acá,
tiene una conexión con este de acá, ve a un rojo, también ve a otro rojo y ve a 3 rojos. Para esta persona de aquí, toda su realidad se basa en la opinión de ellos. Y esta persona de aquí puede llegar a pensar que la única, la opinión que prevalece es la de los rojos. Para esta persona de acá también. Para esta persona de acá son 2 rojos, uno blanco, son los 3 rojos y uno blanco. Entonces, esto es un espejismo o una ilusión en el sentido de que claramente la opinión que prevalece es una, o la opinión mayoritaria es una, pero la mayoría piensa que la mayoría piensa otra cosa. Eh, ¿Esto qué tiene que ver con matemáticas y qué tiene que ver con ciencias sociales? Bueno, podemos suponer que estas personas de aquí, los que piensan rojo, los que piensan, vamos a decir los que piensan mal, tienen mucho alcance. Son personas influyentes, son personas con miles de seguidores, son personas que se comparten sus ideas. Es peligroso eh, seguir o pensar que las ideas que son válidas son solamente la de las personas con muchos seguidores. ¿Y cómo se arregla esto? Bueno, primero siendo más críticos de lo que leemos y también permitiendo que las redes sean más plurales. Ahora, en este estudio que hicieron en 2016, se estudiaron redes sociales destinados a la investigación científica. Se investigaron conversaciones de proteína a proteína en laboratorios. Obviamente las redes sociales, correos electrónicos y blogs de política. No tienen nada que ver entre ellos. Se estudian cosas diferentes y se comparte información diferente en todos esos grupos, pero concluyeron que es muy normal ser partícipes del espejismo de la realidad de la mayoría. Entonces, este es un caso especial en el cual la teoría de grupos, el análisis de datos, la probabilidad influyen sobre qué podemos hacer o qué no podemos hacer para mantenernos cerca de la verdad, como decía Platón. Ahora, el asunto siguiente sí es más feo. En este caso se presenta la Cámara de Diputados, como está dividida en este sexenio. No voy a hablar de los partidos políticos, sino solamente de cómo se reparten. Eh, Hay 500 diputados en todo México, de los cuales 300 son por mayoría y otros 200 son los plurinominales. ¿Eso qué quiere decir? Eh, los plurinominales se denominan de mayoría proporcional y los votados son de mayoría relativa. A mucha gente no le parece eso, pero esto permite que los estados que son más chiquitos, pero tienen mucha gente, no elijan a poquitas personas. La democracia en México está hecha de manera que todo el espacio, de que todo el país no está dividido en áreas iguales, está dividido en poblaciones iguales, o eso se espera. Se divide todo México en 300 distritos y cada distrito tiene la oportunidad o la facultad de elegir a un diputado. Pero si la mayoría del estado votó por cierto partido, ese estado se lleva uno o dos o hasta 3 diputados más. Entonces, los estados grandes como los estados del norte, Chihuahua, Sonora, se llevan solamente un diputado plurinominal. Y los estados chiquitos, como San Luis, incluso como Oaxaca, se pueden llevar a 2, 3 diputados. Esto nos da un problema. Puede ser que un grupo esté sobre representado o subrepresentado. ¿Y qué significa esto? Que poquitas personas escojan a muchos dirigentes o que muchas personas escojan a poquitos dirigentes. Esto es malo porque el principio de la democracia es una persona, un voto.
Si muchas personas escogen a poquitas personas, eso quiere decir que su voto vale menos que el de otras personas. Y en una democracia eso no debe suceder. ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, unos señores de apellido Lursman, no, Lusmore y Hanby dedujeron una fórmula que es esta, que nos ayuda a saber la sobrerepresentación. En este caso D se llama, ellos en inglés dicen distribución, algo así, pero es la sobrerepresentación. Y vamos a hacer un ejercicio de esto. Y son los partidos, no los distritos. Vamos a suponer una utopía donde solamente hay 3 partidos. La V es el porcentaje de votos que obtiene ese partido. Y la S es el porcentaje de sillas o el porcentaje de representantes que reciben en la Cámara de Diputados o en cualquier Cámara de leyes. Se suman todos esos resultados y se divide entre 2. ¿Por qué se divide entre 2? Porque el peor caso posible para una democracia es un partido que no obtiene ningún voto, pero se lleva todas las sillas. En ese caso, hay un partido que se lleva, o todos los demás partidos se llevan todos los votos y no se llevan ningún participante. Esto nos da un valor positivo absoluto de 100, esto también de 100, y como dice la fórmula que se suman, nos da 200%, igual a 2. Para evitar esos errores, se divide todo entre 2 para llegar a un resultado más fácil de conciliar en el cual el máximo posible es 1. Entonces, lo más grosero para una democracia sería ese caso, pero si tomamos un caso, 3 partidos, uno se lleva el 20% de los votos, otro se lleva el 40% y el otro también se lleva 40%. Menos, digamos que partido que obtuvo 20% se lleva el 50% de los votos, este que se llevó 40 se lleva el 30% de las sillas y este se lleva 20%. Evidentemente, obviamente, el primer partido está sobre representado. Muy poquitas personas escogieron a muchas personas. Esto nos da un valor absoluto de 30, este de 10 y este de 20. Se suma y entonces 3, 5, 6. Se divide entre 2. Esto es igual a 30%. Y en este caso, en este país, hay una sobrerepresentación de 30%. Es malo. Pero en México, en México no existe eso. Es muy raro que aún con tantos diputados y senadores plurinominales, la sobrerepresentación en México es de solamente el 1.2%. Eso quiere decir que después de hacer todos estos datos con todos los partidos políticos que hay, todos los estados, todos los distritos, al final esto nos da 1.2%. Porque asignan más a las personas que son menos y entonces eso hace que se anule la sobrerepresentación y la subrepresentación y entonces todos estamos igualmente representados. En teoría, en el papel, lo quieren que creamos, pero matemáticamente es algo correcto. Pero ¿qué pasaría en otro caso de que alguien pudiera manipular los distritos de manera que siempre ganara? Eso es el caso del gerrymander. Este señor fue un alcalde, bueno, un gobernador de apellido Jerry, que hizo que los distritos de Massachusetts tuvieran esta forma rara. Unos muy grandes, otros chiquitos, pero siempre ganaba su partido. ¿Por qué? Porque manipuló de cierta manera todos los distritos de una forma que siempre ganara él utilizando matemáticas. Y lo podemos ver aquí. En este caso, hay 25 personas.
25 votos, 5 por 5, sí, sí, son 25. Depende de cómo se distribuyan estos distritos. Si se distribuyen de manera horizontal, 3 distritos los gana el verde y 3 distritos los gana azul. Y 2 distritos los gana azul. La mayoría es verde. En el caso de que estas 25 personas pudieran elegir un solo representante, obviamente la mayoría decidió por el verde. En este caso también, la mayoría eligió por el verde. En este caso se manipularon las figuras y el verde se lleva 1, se lleva 2, pero estos que son poquitos azules se llevan, porque hay 3 azules, 2 verdes, 4 azules, 1 verde, 3 azules, 2 verdes. Aunque son menos personas que piensan azul, por la forma como está dividida esta cuadrícula, se llevaron 3. Y las personas que eran menos se llevaron al candidato o se llevaron su lugar. No es justo porque si recordamos, la democracia es una persona, un voto. Debería ganar la mayoría. Esto ha causado mucha confusión en Estados Unidos porque el colegio electoral de allá es posible, virtualmente posible, ganar la elección presidencial incluso si no se tiene la mayoría. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, muchos matemáticos han intentado resolver eso. En este caso, yo tomé Se me olvidaron, no tengo los nombres, pero la forma matemática de resolver eso es primero ver cómo están divididos los distritos, ver los datos que hay, el porcentaje de votantes y buscar siempre que haya justicia y que haya competitividad. Porque si hay competitividad, bueno, eso hace que los votos sean más a conciencia y si hay justicia, eso hace que todas las personas valgan lo mismo. No pongo las ecuaciones de esos casos del estudio de Reynoso y de Duignan porque están muy difíciles. Son muchos datos, son muchas variables y es algo que se sigue discutiendo. Y esto es lo que les decía. Esta es la sobrerepresentación en los estados. En Baja California hay una subrepresentación, pero el valor absoluto pues nos deja en 22 decimales. Y al sumar todo esto nos da una sobrerepresentación de 1.5. Me equivoqué hace un rato, era 1.5. Contando los plurinominales y de 2.4 sin contar los plurinominales. Sigue marketing, no sé, ya se me acabó el tiempo ahora sí. Artículo de Kotler es viejito, iba a decir viejísimo, sí, un artículo muy viejo de 1963, pero este señor menciona que las matemáticas ayudan en el marketing mínimo con 4 herramientas, que son el álgebra matricial, el cálculo, la probabilidad y la simulación. El álgebra matricial presenta una idea en el que hay 3 casos de costos, costo 1, costo 2, costo 3, y hay una matriz en la que nos da el tiempo que hay que invertir, tiempo 1, tiempo 2, 3, las ganancias que se pueden tener, y otro dato que era la cantidad de empleados o algo así. Multiplica ese vector por esa matriz y entonces da el resultado de cuánto necesita invertir, cuánto tiempo necesita gastar y cuántos empleados necesitas contratar. Lo menciona de una manera muy sencilla. Me gustaría incluso que leyeran ese artículo porque está divertido. Al cálculo, obviamente, si para algo sirve el cálculo diferencial es para encontrar máximos y para encontrar mínimos. Tenemos una gráfica que nos describe las ganancias dependiendo de cuánto ganancias, por ejemplo, en el eje Y, y en este caso la inversión o los
productos, vamos a decir los productos elaborados. ¿Cuántos productos tengo que elaborar para que mi ganancia sea máxima? Ah, bueno, pues el cálculo diferencial nos lo dice fácil. Y el cálculo integral lo menciona si hay una curva, por ejemplo, así, y estos son eh, el dinero que tiene la empresa y estos son los impuestos. Entonces, ¿cuántos impuestos está perdiendo? Bueno, pues eso, ¿cuánto dinero está perdiendo en impuestos? Bueno, eso lo resuelve encontrar esa área bajo la curva. La probabilidad, eh, la probabilidad lo vimos al principio, analizar las decisiones que tenemos que tomar sabiendo que todos los casos o la probabilidad de cierto caso siempre es 1/n, y la suma de todos los casos siempre es igual a 1. Entonces, presenta casos muy sencillos. Las consecuencias, junta las consecuencias con la probabilidad y entonces, como vimos al principio, de una manera un poco mala, con el asunto de la guerra de Estados Unidos con Irak, bueno, hacer esas cuentas aritméticas nos da el análisis de los datos que necesitamos para tomar una decisión y al final la simulación que no es completamente matemática, pero las matemáticas han apoyado mucho para que se puedan desarrollar simulaciones diferentes. También se puede hacer con los mapas, y como en el caso de la política. Eh, Vamos a dibujar aquí. Imaginemos que esto es un croquis bien hecho. Dónde se tiene que poner la planta de distribución, si tengo que distribuir aquí, aquí y acá. Evidentemente no lo tengo que construir en el otro extremo, tengo que hacerlo más cerca. ¿Y de qué manera? Bueno, pues eso tiene que ser el incentro de un triángulo. Y la simulación se emplea de diferentes maneras. También en el caso de que podemos hacer todos los cálculos anteriores con una máquina, con un código, y entonces esa simulación nos ayuda a tomar mejores decisiones. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de tener, bueno, más dinero o de disminuir las pérdidas. Pero bueno, eso sería todo. Al final nada más termino con hacer el mundo esta frase de hacer el mundo un mejor lugar, recordando que el pasado 14 de marzo, en el Día de las Matemáticas, la UNESCO utilizó el lema Matemáticas para un mundo mejor. No estaría del todo correcto que las matemáticas se utilizaran para definir guerras o para definir quién tiene el poder y quién no, sino que sean utilizadas para que todos seamos escuchados y para que todos tengamos las mismas posibilidades de conseguir mejores oportunidades. Bien.